¿Qué llamó tu atención al Islam? Yo al principio le tenía un rechazo al Islam, porque en Latinoamérica hay una idea completamente errónea acerca de esta religión. Que cada vez que se decía que había terrorismo era culpa del Islam, porque Sí. las personas que hacían estos actos de terrorismo decían Allahu Akbar. Entonces ese fue mi primer conocimiento e impresión acerca del Islam. Yo decía, estas personas están locas, porque hacen atentados, hacen terrorismo en general, y también por el tema de las mujeres que se tienen que cubrir, también pensaba que las reprimían, que el sistema se había encargado de dejar al Islam en esta posición de negatividad frente a las personas. Y yo empecé a descubrir la verdad porque me empecé a relacionar con musulmanes y me di cuenta que era totalmente lo opuesto, que las mujeres deciden ocupar hijab, lo hacen por decisión propia, no es porque otra persona, porque su esposo las obligue. Y entendí el verdadero propósito del hijab, y ahí fue donde yo más me interesé en el Islam. Lo que llamó mi atención del Islam es la forma en la que adoran a Allah y también que creen en un solo Dios y que no adoran imágenes. Eso fue lo principal para mí. Vengo de un país donde las principales religiones son el catolicismo, el cristianismo, el evangelio, donde creen que Jesús es el Hijo de Dios y donde también dicen que es Dios. Y esta historia a mí nunca me hizo sentido porque yo crecí en un colegio católico. Estuve mis primeros años de colegio rezando cada mañana a una pequeña estatua de una virgen y nunca me hizo sentido. Al entrar a una iglesia yo decía, ¿por qué tantas imágenes? Esto no conecta conmigo. Y más me daba miedo, y después me puse a buscar a Dios porque esto también viene con una motivación dentro de mí de que yo andaba buscando a Dios. Incluso llegó un momento en que yo también fui cristiana porque dije, yo acepto que Jesús murió en la cruz por mí y por todos mis pecados. Pero también yo me preguntaba, ¿por qué vino Jesús a morir por mí y mis pecados? Eso no es justo. Ahí no hay nada de justicia. ¿Por qué otra persona tiene que pagar por algo que yo hice mal? ¿Qué pasó después? Decidí salir de mi país porque quise aprender inglés y ahí vine acá a Inglaterra, a Londres. Y estuve durante 4 meses haciendo un intensivo de inglés, y en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer musulmanes, porque esta ciudad me sorprendió mucho, pero hay muchos musulmanes. Yo me empecé a internalizar en la religión, a hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿en qué Dios creen? Y empecé a encontrar respuestas a dudas existenciales que yo siempre había tenido durante toda mi vida. Respecto a quién creó el mundo, por qué estamos acá, cuál es nuestro propósito, y nunca encontré eso en otras religiones. Nunca encontré mi propósito y ni las respuestas eran suficientes. Incluso me acuerdo cuando era muy pequeña, yo me empecé a cuestionar esto desde que tenía como 6, 7 años. Y le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? ¿Quién nos creó? Y mi mamá me respondió, no te hagas esas preguntas porque te vas a empezar a volver loca porque no tienen respuesta. Y yo jamás olvidé ese momento, hasta el día de hoy que tengo 27 años, lo recuerdo. Pero aún así, nunca tuve miedo y nunca me dejé de cuestionar. ¿Sabes? Lo que quería decir que esas preguntas tienen muchos niños, no eres la única. Pero en cambio, en el Islam, cuando yo pregunto a mi madre estas preguntas, el primero, Allah nos ha criado. Estamos aquí para servir a Allah. Estamos aquí para expandir el bien en la tierra. Entonces sí, que tenemos respuestas para eso. Y respuestas no son de filosofía, respuestas reales. Exacto. Sí. Igual al principio me sorprendió mucho, después cuando crecí, yo seguí recordando esta escena y me sorprendía mucho porque mi mamá participaba de una iglesia evangélica y nosotros vivíamos muchos eventos paranormales en nuestra casa. Las cosas a veces se movían solas y ella me explicaba que existían otros seres también que nosotros no podíamos ver y que lo único que la protegía era Dios. Allah es protección, a pesar de que en ese momento yo no sabía que su nombre era Allah. En Islam tenemos 3 capítulos que se usa diariamente por la mañana y por la noche. Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. ¿Qué significa eso? Di Allah es el único, es el primer capítulo. Los 2 otros capítulos hablan de protección de Allah directamente. Qul a'udhu bi rabbin nas, pido protección del Creador de los humanos. Entonces sí, nosotros como musulmanes creemos únicamente que la protección única y absoluta es de Allah. Descubrí también todas las desviaciones que hay y las asociaciones. En mi país es muy común usar una pulsera roja como protección.
Pero desde que yo descubrí el Islam no lo usé nunca más porque yo sabía que eso era una asociación. El momento de tu shahada, ¿cómo pasó? Yo estaba en un momento muy negativo en mi vida, estaba pasando por una situación súper difícil, donde yo estaba acá en Inglaterra y me tuve que devolver a Chile y ahí solo me rendí a Allah. Me rendí y dije, Alá, necesito ayuda con esto. Yo sé que la vida que llevaba no era la vida más recta, pero te prometo que si me sacas de esta situación en la que estoy, te juro que yo voy a llevar una vida siguiendo tus consejos y voy a ser una musulmana correcta. Esa fue mi promesa con Allah. Y dentro de todo esto me puse a investigar en Chile por primera vez. Era de noche y estaba en mi cama y puse mezquitas en Google Maps. Y ahí descubrí que había una mezquita en Santiago, porque yo soy de Santiago. Y ahí me puse a investigar, encontré la mezquita que se llama Mezquita As-Salam y está en la comuna de Ñuñoa. Y ahí me puse a investigar acerca de los horarios y mandé un correo. Y ahí les comenté que ya quería hacer mi shahada y me citaron a una reunión. Me recibió un imán y me explicó qué era la shahada y yo le dije sí, la quiero tomar, porque ya estaba muy segura cuando llegué a la mezquita. Me dijo, tienes que decir Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Correcto. ¿Y cómo te sentiste cuando has dicho esta shahada? Yo sentí que mi vida comenzó de nuevo. Fue un momento súper bonito, sentí como esa energía en mi corazón. Y miren, quiero mostrar este tatuaje porque cuando yo estaba haciendo mi shahada, el imán vio este tatuaje que tiene una serpiente y representa algo negativo. Pero en el momento en que yo me lo hice, yo era inconsciente y no sabía qué representaba. Yo dije, una serpiente, qué bonito, y unas flores, me lo voy a hacer. Y el imán me dijo, mira, yo he visto tu tatuaje en tu mano, pero acá no te vamos a juzgar. Desde ahora en adelante tu vida comenzó de nuevo. También otras cosas que me hizo acercarme más a Allah. Yo antes de mi vida islámica, yo llevaba una vida no tan recta, porque, por ejemplo, yo tenía muchas compañeras que los fines de semana me invitaban de fiesta, salíamos, nos tomábamos una cerveza, o yo fumaba mucha marihuana también. Pero yo, dentro de todo este mundo, nunca le encontré ningún sentido y encontraba mucha negatividad. Sentía que todo eso me hacía muy mal y yo lo podía ver en mi cuerpo, sentía que bajaba mi rendimiento también cuando jugaba futsal. Y yo decía, pero yo no quiero esto para mi vida, ¿por qué me sigue persiguiendo? ¿Por qué? Y ahí también me di cuenta que el entorno también te condiciona mucho. Pude conocer a la comunidad musulmana y sentí una energía más positiva y también me cuestionaba y yo decía, por algo Alá nos prohibió atentar con nuestro cuerpo, por algo Alá nos prohibió no beber, no fumar, no hacernos tatuajes. Sí. Mucha gente antes de aceptar el Islam creen que hay restricciones potenciales para ellos. Es una causa de no aceptar el Islam, pero tú lo has visto de otra manera. Por ejemplo, para mí siento que una de las mayores barreras que me hizo pensar mucho si entraba o no al Islam era el tema del hijab. Así que tuve que hacer mis investigaciones al respecto y descubrí por qué realmente se usa hijab y la mujer no está obligada a usarlo por otra persona, sino que Alá nos da a nosotros como consejo cubrirnos, porque Alá, mejor que todos, conoce qué hay en los corazones de los seres humanos. Y la sociedad que vivimos actualmente sexualiza mucho a la mujer. Lo vemos en el marketing y vemos también muchos acosos, violaciones, etcétera, situaciones muy incómodas. Entonces, una vez vi un video que me llamó mucho la atención de una chica que hizo un experimento en Nueva York, donde se vistió con ropa normal y salió a caminar por las calles y iba grabando. Y la acosaron mucho. Y luego hizo el mismo experimento, pero utilizando hijab, utilizando ropa modesta, y nadie le dijo absolutamente nada. Entonces ahí hay una prueba clara, un experimento claro que te muestra que al final, si Dios nos recomienda algo, es para nuestra protección. Y con respecto a lo que me hizo después reflexionar, también pensaba, el Corán se reveló durante 23 años. Si yo quiero unirme al Islam, no voy a adoptar todas las reglas en un solo día o en una sola semana. Esto se hace paulatinamente, porque si el Corán se reveló durante 23 años, entonces yo también puedo ir aceptando el Islam poco a poco e ir cambiando mis hábitos, e ir cambiando ciertas cosas de mi vida para respetar lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos recomendó para llevar una vida más recta.
¿Cómo reaccionó tu familia hacia el Islam? Al principio muy extraño para ellos porque ellos me conocen mejor que nadie y al principio fue un poco chocante, pero lo tomaron con humor. Entonces quizás pensaron que yo no me iba a tomar esto tan en serio, pero después vieron cómo yo cambié mis hábitos, cómo yo dejé de beber, dejé de fumar marihuana, dejé de hacerme tatuajes, dejé de salir de fiesta y empecé a llevar una vida más tranquila. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste después de aceptar el Islam? Después de que acepté el Islam, me di cuenta que no existen las relaciones, así como los noviazgos dentro Sí. del Islam. Sí. Que si tú estás con alguien, tienes que ir directamente a casarte. No hay como un Pero intermedio. sí que hay intermedio. Primero, comprometida islámicamente, y dices a la gente que están interesadas en el Islam. Quiero comentar una pequeña historia que me llamó mucho la atención, que fue de la revelación al profeta Muhammad, que es muy inspiradora, que se le apareció el arcángel Gabriel la primera vez y le dijo Iqra. En la traducción significa lee o recita. El Islam te incita a aprender, entonces yo les invito a leer y a aprender, al igual que lo hizo el arcángel en la revelación al profeta Muhammad.